Listo, estamos grabando. Entonces, a partir de esta semana vamos a dar inicio con lo que denominamos la Semana Inmobiliaria, donde pues tenemos invitados bien especiales, donde vamos a tratar muchos temas respecto al desarrollo, estructuración y gerencia de proyectos inmobiliarios. Entonces, estamos aquí para aprender desde el principio y se culmina con el workshop que vamos a tener este fin de semana, el sábado y el domingo, donde durante 2 días intensivos vamos a aprender todo lo necesario para iniciar el camino como gerente de proyectos de alto impacto con el método que desarrollamos, que es el método Ínsula. Entonces, bienvenidos para todos. El tema de hoy eh, trata sobre qué hace un gerente. Vamos a entender primero qué es lo que hace un gerente desde diferentes áreas de manejo de un proyecto. Y quiero, Simón, para las personas que de pronto no han estado en los otros Zoom, que te presentes. Primero que todo, nos presentemos. ¿Quiénes somos? De alguna manera muy concreta. Bueno, muy bien. Esas son las preguntas más incómodas. A mí no me gusta hablar mucho de mí. Pero les cuento, nosotros somos Insula Academy. Básicamente es una iniciativa que Álvaro, como colaborador de Grupo Ínsula, inició, valga la redundancia. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción, básicamente motivado porque en la academia como tal, en la ingeniería, y sé que en la arquitectura también, además, no enseña nada que tenga que ver con administrar recursos ni con administración, ¿cierto? Y uno en este negocio, o en cualquier negocio alrededor de la ingeniería y la construcción, tiene todo el tiempo recursos que no son de uno. Recursos como, pues, bien sea de clientes, de inversionistas, de bancos, de fondos de inversión, incluso del Estado. Y me llamó mucho la atención eso, y me fui a hacer una maestría a Bogotá, en la Universidad de los Andes, que se llama una maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción. Después de eso comencé a hacer carrera en una empresa como director de proyectos, luego como gerente de proyectos, luego como gerente de sucursal. Yo fui el gerente de Cali, Bogotá y Neiva de una constructora que tiene presencia a nivel nacional. Y por último, el último empleo que tuve con esta empresa fue gerente de planes parciales a nivel nacional. Entonces, he tenido la oportunidad de participar en más de 76 proyectos, que albergan entre todos más de 34.000 unidades inmobiliarias. Y eso, digamos, que hoy nos permite hablar desde la experiencia, no solo las buenas, sino también las malas, porque creo que incluso en las malas hay muchas oportunidades de aprender. No todos los proyectos salen bien, y uno, entendiendo por qué no salieron bien, es que puede, digamos, que tomarse el espacio para poder hacer consultoría en estructuración de proyectos inmobiliarios. Ayúdame, porfa, con... Dame un momento. Voy a Dale. Voy a silenciar los micrófonos por cuestiones logísticas. Si alguien de pronto quiere hablar, está bienvenido. Solamente pues levanta la mano y listo. Ya, creo que ya. Silenciar a todos. Listo, Dame un momentito, si no entonces, que va a quedar silenciado. dale. Dame un momentito. Listo, Listo, creo que perfecto. ya. Listo, perfecto. Entonces, les estaba contando que terminé, pues digamos que eso me dio la oportunidad de participar, y hoy en día desde el Grupo Ínsula hacemos consultoría en estructuración y gerencia de proyectos. Prestamos todos los servicios alrededor del negocio inmobiliario. También hacemos proyectos propios, también construimos, y actualmente tenemos activos en proyectos que hacemos estructuración y gerencia alrededor de entre 12 y 15 proyectos, unos en liquidación, otros en construcción, otros en estructuración, de esos, y además tenemos alrededor de 5 proyectos propios que tenemos en la ciudad de Cali. Y pues bueno, con Álvaro, que Álvaro es una persona que comenzó a hacer las prácticas como en la ingeniería civil con nosotros. eh, Me llamó mucho la atención que es un emprendedor. El hombre es un emprendedor que tiene una empresa desde la universidad, fundó una empresa se llama Red de Tutorías. Se dedica a precisamente enseñar a los estudiantes pues a prepararse para los exámenes y demás, y tiene una cantidad de monitores y una cantidad de afiliados y demás. Entonces me pareció muy interesante conservar. Incluso cuando se acabaron las prácticas, le dije: Álvaro, yo quiero que usted mantenga en Ínsula, pero no como un empleado normal, sino que busquemos hacer un intraemprendimiento desde el Grupo Ínsula. Eso fue en enero de este año, y ya ahorita hicimos nuestro primer workshop en octubre, con unos resultados muy interesantes, muy chéveres.
fortaleciendo mucho lo que hemos llamado el capital relacional, que creo que es el activo más importante que debemos cultivar e incrementar. Eso nos permite abrir las puertas a los negocios, eso nos permite poder, digamos que avanzar en las gestiones, eso nos permite también expandirnos en otras ciudades y países, en otros territorios. Y pues bueno, parte de eso es lo que estamos haciendo precisamente en este Zoom. No sé si Álvaro, antes de pronto arrancar con el tema, cuentas un poco de las fechas y los horarios pues, del tema del workshop. Listo, perfecto. Vamos a estar el 3 y el 4 de diciembre, sábado y domingo, ambos días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Van a ser 2 días de jornada extensiva, pero de mucho aprendizaje. E igual, siempre está la duda, no puedo estar porque son jornadas a veces largas, van a quedar grabadas para todas aquellas personas que estén en la experiencia VIP, que ahorita les contamos un poquito más sobre el tema. Pero la invitación pues, a todos, independientemente compren o no la experiencia VIP, es que nos vemos el sábado a las 10 de la mañana para arrancar pues con un workshop bien estructurado, que ya fue exitoso en una oportunidad y pues que viene con unas mejoras, unos ajustes para que aún sea más provechoso para ustedes. Entonces sería el 3 y el 4 de diciembre, sábado y domingo, este sábado y domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Listo, muy bien. Entonces, entrando en materia, ¿qué hace un gerente de proyectos? Básicamente, la labor de la gerencia parte de algo que se llama la triple restricción y es hacer que un proyecto ocurra en el tiempo previsto, con el presupuesto indicado y con la calidad o el alcance definido. Esa es la triple restricción. Pues que el alcance, digamos que cuando llama el alcance tiene que ver con calidad y con producto y con otras cosas, pero tiene que ver con producto y con calidad. Entonces, un gerente no es nadie más que hacer que coordinar todas las áreas de un proyecto, que en el caso inmobiliario ahorita se las vamos a definir un poco mejor, para que entre todos se haga lo necesario para cumplir con el cronograma, con el presupuesto y con el alcance definido como tanto programa como calidad. De eso es lo que se trata. Muchas veces ocurre que de pronto uno cree que controlar el tiempo o digamos que hacer que las cosas ocurran más rápido puede ser bueno, pero otras veces hacer que las cosas ocurran más rápido requiere de esfuerzos financieros o de presupuestos mucho más importantes. Es decir, uno eventualmente puede reducir el tiempo de construcción si tiene más recursos para invertir y duplica personal o trabaja de pronto en las noches o fines de semana o lo que sea, pero eso tiene implicaciones en presupuesto. Y asimismo también cuando un proyecto se extiende más de lo presupuestado, tiene unos costos fijos que golpean, unos incrementos de los costos, la inflación, unos eventualmente multas con propietarios, de pronto uno tiene acordada multa o demás, y eso impide también afectar, por supuesto, el presupuesto. Y no está de más también decir que en la medida que la calidad no se cumpla, en efecto, el presupuesto puede estar por debajo, pero evidentemente cuando vas a entregar el producto vas a tener un problema muy grande con los clientes que puede tener implicaciones jurídicas importantes y además reputacionales, que es algo mucho más delicado, porque de alguna manera, pues acá los de marketing saben más, pero dicen que un cliente con una mala experiencia lo divulga 7 veces y un cliente con una buena experiencia lo divulga solo 3. Entonces, digamos que el daño reputacional también es importante tener presente. Ahora, en la gerencia de proyectos inmobiliarios, digamos que el tiempo se transcurre a través de algo que nosotros denominamos fases. Eh, y hasta que una no se concluya, no debería empezarse la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces uno puede enfocar todos los esfuerzos del equipo y del proyecto en cada una de esas fases. Y se las voy a definir, son 5 fases. La primera es la identificación de oportunidades, es el momento y cómo inicia y cómo termina. Para hablarlo de manera concreta, hay un término que se llama hitos. Hitos es básicamente un momento que no tiene duración de tiempo, sino un momento que hace determinante el inicio o el cierre de una fase, ¿cierto? ¿Cómo inicia un proyecto? Con la determinación de los socios o si es una empresa de la junta, si es una empresa de los socios o si es una persona que apenas va a arrancar la determinación formal de arrancar a buscar una oportunidad con unas variables muy concretas.
eventualmente definir zona, definir rango de precio del valor del lote, definir, digamos que, eventualmente al mercado al que se le puede estar apuntando en función de esa zona, y un rango de tiempo al que se pretenda desarrollar el proyecto. Con eso se va y se busca los lotes. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido, creemos que en esa búsqueda es como pueden hacer un proyecto altamente exitoso o un proyecto que esté condenado a la quiebra desde el inicio. Y es muy importante para poder entender que sea altamente exitoso o que sea una gran oportunidad, hacer una búsqueda masiva de lotes. Eso es lo que nosotros recomendamos siempre. En los casos que hemos trabajado por lo menos por encima de 40 o 50 lista de lotes para poder llegar a uno. Y eso nos permite garantizar que estemos teniendo una muy buena oportunidad. Esa identificación de oportunidad es la primera fase y termina el momento que uno firma con el propietario de la tierra un acuerdo para comprarlo, una promesa de compraventa o una transferencia directamente a la fiducia o un acuerdo de aporte del lote o un acuerdo formal jurídico donde el lote ya esté comprometido en venta y en compra, ¿cierto? O en aporte o lo que se quiera llamar. Esa es la primera fase. La segunda fase está alineada con, una vez yo ya tengo determinado el lote, digamos que esa primera fase que llama la identificación de oportunidad, hay gente que la hace muy ligera, qué pena, me devuelvo un poco. Y esa ligereza, desde mi punto de vista, puede inducir a errores y inducir también a la quiebra. A pesar que deban ser 60 lotes o 50 lotes los que yo deba mirar, a todos sugiero yo hacerles unas cuentas muy concretas, muy, así sea, digamos que de servilleta, que me permitan identificar realmente cuál puede llegar a generar más números, ¿cierto? Uno. Dos, hay que identificar el mercado. El mercado es finalmente lo que es la gasolina de cualquier carro. Si uno no tiene, uno puede tener un Ferrari de empresa, uno puede tener un proyecto, una berraquera, pero si el mercado no está en capacidad de absorber lo que yo estoy ofreciendo, nunca va a encender ese Ferrari. Eh, y ahí es, digamos, que donde va a comenzar a hablar de las áreas que hay que alinear. Lo jurídico, el ámbito jurídico tiene una condición muy particular porque, por ejemplo, si uno comete el error de comprar un inmueble que tenga un gravamen, un embargo, o que esté reportado el dueño del inmueble o quien haya tenido el inmueble anteriormente en listas restrictivas como la lista Clinton, OFAC y demás, inmediatamente hace que ningún cliente, incluso que ni siquiera presten para el crédito constructor, que no lo reciban en ninguna fiducia, que ningún cliente le presten el crédito final. Y de golpe uno puede tener el proyecto, puede tener las ventas hechas de manera manual, pero cuando llegue al punto de llegar a buscar financiación, le van a cerrar la puerta en la cara. Entonces el tema jurídico es muy importante. Ese jurídico se combina un poco con el técnico alrededor de la norma y ahí es donde es muy importante ser muy concreto y muy preciso con la norma, porque en el evento en que uno suponga que se puedan hacer un edificio de 10 pisos, pero cuando van a la Secretaría de Planeación, la Curaduría, el municipio, el distrito, como quiera llamarse, que le determina la norma en función del país o la ciudad, y la Curaduría le dice, no, lo que pasa es que ese lote en particular es de patrimonio y no se puede ni siquiera tumbar, vuelve y queda también uno metido en un problema serio. Y además, el tema financiero. De nada sirve tener todos los otros puntos resueltos si el proyecto no es viable desde el punto de vista económico. Que el ingreso menos el ingreso no hay una utilidad razonable y adecuada a través de, digamos que incluso valorada en el tiempo, con otros indicadores importantes desde el punto de vista económico, pues digamos que es un esfuerzo completamente perdido, ¿cierto? Y por último, la financiación. Desde la misma identificación de la oportunidad, lo que nosotros sugerimos de manera muy concreta es buscar cómo se va a lograr la financiación a través de las diferentes fases que yo les voy a venir hablando. Entonces, la primera fase que se tiene que lograr es buscar la financiación o el cierre financiero de la compra del lote. Eso está muy claro, muy concreto, se sabe cuánto es incluso cuando uno lo está negociando. Luego viene una segunda fase que se llama la formulación para preventas. Eh, por múltiples razones que tal vez muchos no conocen, en los 90 hubo una quiebra masiva de constructores en Colombia por algo que se llamó la crisis del UPAC. En ese momento estalló una burbuja inmobiliaria. En ese momento los constructores construían para vender. Hoy en día cambió el modelo y es que los constructores vendemos para construir. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en el 90, en el momento que hubo esa crisis, ese tema inflacionario tan grande, en donde incluso
el UPAC no estaba amarrado a la inflación, entonces la deuda de los inmuebles era superior al valor que valía la vivienda, valga la redundancia. Los constructores ya no vendían, no había quien les comprara un solo inmueble porque de alguna manera los que estaban comprando, los inversionistas o los propietarios de viviendas no tenían capacidad de poder adquirir vivienda, además en la crisis económica no había muy buen empleo para generar nuevos hogares y quedaron con edificios completamente construidos sin haberse vendido y con una deuda del banco los liquidó, los recogió, liquidó sus inmuebles y quedaron unos problemas muy serios y muy grandes. Eso no solo ha ocurrido en Colombia, sino en otras partes del mundo y eso invitó a generar algo que llama un sistema de preventas, que se hace generalmente a través de una fiduciaria. El sistema de preventas lo que le dice a uno es, los clientes depositan los recursos en un fideicomiso de preventas que la fiducia no se las puede entregar al constructor hasta que no que se cumplan el punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio no solo es el comercial, sino que son 4. Punto de equilibrio comercial, técnico, jurídico y financiero. Hasta que esos puntos de equilibrio no estén definidos y concretamente resueltos, la fiducia no entrega los recursos al constructor, le da tranquilidad al cliente, le da tiempo a uno para ir avanzando en temas, digamos que de licencia y otros temas adicionales, le da tiempo a uno para vender y además, digamos que le permite a uno tener la responsabilidad concreta de decir, por lo menos no comienzo a pegar un ladrillo hasta que no tenga puntos de equilibrio definidos o cumplidos, perdón, y no me arriesgo tanto a tener un edificio en la mitad parado con el concreto puesto simplemente a la vista porque me quedé parado en las ventas. Entonces, la invitación muy concreta de las fiducias es garantice que usted una vez comience a poner el primer ladrillo está en capacidad de terminar el proyecto. Entonces, debido a toda esa historia que les conté, nace la fase de formulación para preventas, que es la previa a las preventas, y esa formulación básicamente es comenzar a terminar de entender el mercado a un nivel de precisión que le permita a uno definir el producto entendiendo quién va a ser el cliente, quién es el que lo va a comprar, cómo uno con la solución arquitectónica y el producto que uno tiene está en capacidad de resolverle al cliente lo que está buscando, de resolver el problema, de encontrar realmente los dolores de un cliente y ponerlos en un producto inmobiliario. Entonces volvemos al tema comercial y de mercadeo. Dos, el tema jurídico. ¿Cuál va a ser la estructura? Entonces la formulación que hay que ver, ¿cuál va a ser la estructura del negocio por medio del cual voy a vincular a los clientes y por medio del cual voy a generar, digamos que, el desarrollo del proyecto? Voy a sacar fiducia, o si no voy a hacer fiducia, entonces terminaré que sacar el permiso de ventas, o si voy a hacer una fiducia va a ser solo de preventas o también va a ser inmobiliaria completa, o voy a parquear el lote desde ya, o voy a generar una sociedad, perdón, o voy a generar una sociedad entre el dueño del lote, yo como gerente y un constructor que me apoye con la financiación, o voy a traer un fondo de inversión, es decir, la estructuración jurídica también tiene que planearse y diseñarse. Eh, Luego, en la parte técnica, hacer, por supuesto, todo el tema del desarrollo del diseño arquitectónico, sin antes, por supuesto, validar que la estructura funcione, que la geotecnia funcione, que los suelos se permitan desarrollar al nivel que se quieren desarrollar con las condiciones concretas del terreno, hacer el estudio de suelos, el diseño de redes y eléctricas, hidrosanitarias, de gas, en donde aplique instalaciones mecánicas para temas de aire acondicionado y demás en el tema pues puntual de los diseños. Y por supuesto la financiera, elaborando un muy buen presupuesto, entendiendo una formulación y un modelo financiero, porque es muy importante entender que uno vende a un precio fijo de algo que uno va a construir en mucho tiempo después de lo que lo está vendiendo. Entonces, no se puede pretender que el presupuesto que uno haga hoy va a ser exactamente el mismo con el que yo voy a construir a los 6, 8 meses después y que además de construyéndolo me puede demorar un año o hasta 2, entonces va a ser un proyecto que va a estar al aire casi 30, 36 meses y me va a permitir a mí, si yo no tengo un modelo financiero que me pueda valorar las variables comerciales del ritmo de ventas, las variables del flujo de caja, las variables de la inflación, las variables de las tasas de interés. Si un modelo financiero no me puede permitir entender si el proyecto es viable o no, es muy probable que vaya a cometer errores y que me lleven un poco también como a la quiebra de esto. Entonces, de alguna manera, como vamos hasta acá, hemos tocado siempre las mismas áreas, comercial, jurídico, técnico y financiero. Eh,
Y esa es la labor del gerente de proyectos, precisamente, hacer que todas estas áreas que están, digamos, que resumidas de una manera muy concreta, obviamente paralelo a eso viene un tema administrativo y operativo para las compañías cada vez que uno hace un proyecto que tiene que ver con contabilidad, con impuestos, con facturas, etcétera, etcétera, que es, digamos, que un tema pues muy paralelo que brinda como un soporte y un staff a todo el proyecto inmobiliario. Entonces, la labor del gerente es alinear estas áreas que estamos hablando para lograr que cada una de las fases se desarrolle con el presupuesto, en el tiempo y con la calidad y el alcance que se pretende. No sé si hasta ahí vamos bien, si hay alguna pregunta que podamos resolver hasta este momento o si continuamos. Yo quisiera pues ya ahí no extenderme, sino hacer ese paso, digamos que suspender pues la conversación un segundito. Acuérdense que son 5 fases, ya llevamos 2, identificación de oportunidad y formulación para preventas. El que de pronto tenga ahí ganas de abrir el micrófono, levante la mano y comenzamos a conversar un poquito, para yo tomar agüita un poco. Listo, mientras preguntan, Simón quería aclarar que este tema se va a ampliar en la primera sesión del workshop, ¿no? Recordemos que es también esta temática general de la gerencia para pues, dar las bases al inicio va dentro de la temática del workshop. Listo, José Darío, cuéntanos, buenas noches, ¿cómo vamos? Yo, José, ¿qué más? ¿Cómo va todo? No se le activa ya le habilitaste el Sí, micrófono. ya le solicité 2 veces, 3 veces con esto. José, debe estar apareciendo en pantalla una solicitud de activar el micrófono porque levantaste la mano. Dice Felipe, mucha info para los que somos nuevos en el tema. Me siento No, Felipe, identificado con eso. listo. Mira, Felipe, yo te digo de una manera muy concreta. Yo les garantizo que para los que hagan el workshop, los 2 días, incluyendo la experiencia VIP, que además pues el costo pues es muy bajo, son $50, todo esto que estamos hablando va a ser palabras muy coloquiales y con la que nos vamos a relacionar de una manera muy concreta y con la que ustedes pueden mantener conversaciones muy fluidas con bancos, con fiducia, con inversionistas, con fondos de inversión. Esto precisamente a entender el negocio desde este punto de vista les permitirá poder, digamos que, que la gente sepa que ustedes tienen un dominio concreto del negocio inmobiliario. Y créanme que es normal que no lo sepan, porque esto no lo enseñan en ninguna universidad, en ninguna, ni siquiera en la maestría, bueno, parte pues en la maestría de gerencia que dice, pero lo grueso, la carnita pues de la información es a partir de la experiencia. Entonces es normal, Felipe, que uno también lo vea de esa manera. Uno como ingeniero le enseñan casi que a calcular y por ahí más o menos uno que otro presupuesto y procesos constructivos muy por encima, ¿cierto? Buenas noches, John Jairo. ¿Cómo vas? Dice Miguel que si nos podrán compartir la grabación de esta plática. Lo que sí se va a poder compartir, Miguel, es la grabación del workshop en el día 1 y 2, teniendo la experiencia VIP, que es donde se profundiza mucho más. Digamos que ahí es donde se lleva pues a un nivel muy concreto. De hecho, el primer día hablamos de el negocio inmobiliario, de las fases del negocio, de una manera muy concreta, entendemos cuáles han sido los factores más importantes a tener en cuenta en cada una de las fases. Y después de eso comenzamos a tocar cada una de las áreas en la fase de la identificación de oportunidad. Hacemos un estudio de mercado, les entregamos el formato pues a los que tienen la experiencia VIP, les entregamos un formato y una matriz muy completa para poder buscar lotes, para que puedan depositar los 50 o 60 lotes. Eh, y eh, Después continuamos, después del estudio de mercado, continuamos de identificación de oportunidad con la búsqueda de lotes, el estudio de mercado, luego nos vamos a revisar, les explico cómo hacer un análisis jurídico de los lotes, cómo revisar o qué pedirle a un arquitecto para el tema de las cabidas y terminamos con una prefactibilidad, un modelo de prefactibilidad a nivel de identificación de oportunidad donde se pueden analizar ciertas variables, identificar qué implicaciones hay en el tiempo con ritmos de venta, inflaciones y tasas y demás. Y por último, concretamos toda esta información en un teaser financiero, que es lo que les permite poder llegar a inversionistas con un modelo muy concreto, decir, vea, este es mi proyecto, estas son las condiciones y esto es lo que les estoy ofreciendo, ¿va o no va? Y eso les permite, digamos, que tener la posibilidad de acceder a poder sacar el proyecto adelante con financiación externa.
Bueno, tenemos buena Bueno, participación. Jorge, pero primero levantó John Jairo. John Jairo, buenas noches, ¿cómo estás? Ya te activé ahí el micrófono. No sé si de pronto no está funcionando. John Jairo me cogió más por el chat. Jorge también levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos. Ay, gracias. yo, Ok, Jorge, ¿cómo te ha ido? ah, ¿De dónde estás conectado? Bogotá. Qué bueno, Jorge. ¿Y a qué te dedicas? ¿A esto? Yo soy Ok, arquitecto. Soy qué bueno. arquitecto. Pues yo me dedico un poco más que toda la parte de diseño. Bueno, más que toda la parte de lo que es el estudio de predios, Ok, eh, la ejecución de la cavidad y linderos, análisis de norma urbana, conceptualización arquitectónica y finalmente pues diseño arquitectónico. ¿Listo? ok. Bueno, digamos para empezar con eso. Em, a mí me interesa mucho el tema porque pues toda la vida lo he hecho, pero para otra gente, esta vez lo quiero hacer para mí, Ok, para un emprendimiento pues que yo tengo. Y pues yo quiero aprender esas técnicas que ustedes pues digamos están ofreciendo en el workshop y por eso pues yo ya estoy en proceso ya de inscripción. chévere. Em, bueno, yo la duda que tengo es ustedes, digamos, vamos a ver algo de lo que es estudio de títulos, porque a mí me preocupa mucho el tema, bueno, me preocupa, no, digamos que me angustia un poquito el tema de lo que llamamos saneamiento de un lote, ¿no? Yo quisiera, no sé, como me siento un poco, digamos, inseguro, porque pues hay muchas formas, o sea, hay que decirlo, hay muchas formas de ocultar que algo está mal con un lote. Entonces la pregunta mía es eso, o sea, vamos a ver temas de estudios de títulos o em, cómo subsanarlos, porque me imagino que la idea no es decir, no, hay cosas que se pueden subsanar, no sé, una hipoteca, un embargo, no sé, esa es la pregunta. Bueno, Jorge, mira, cuando uno comienza a identificar lotes, hace de cuenta que es un embudo, ¿cierto? Entonces, asimismo, digamos que o más bien de manera inversa al embudo, que uno comience a identificarlo, es el alcance de cada uno de los estudios y diseños que tenés. Así igual como en un diseño arquitectónico, digamos que cuando estás analizando un lote, de entrada no sacas un proyecto completamente detallado en donde definís la repartición del enchape y las ventanas, no, sino que haces una cavidad a partir de volúmenes y de normas, ¿cierto? Que incluso con la experiencia estoy convencido que vos estás en capacidad de decir, este lote le caben tantos pisos, tantos metros cuadrados vendibles, tantos construidos, tantos sótanos, tantos parqueaderos y tantos apartamentos, ¿sí o no? Y a ver, pues de golpe, de servilleta, puedes sacarlo rápidamente, ¿cierto? ¿Me sigues, Jorge? Bueno, voy a continuar. Entonces, mientras que el embudo parte de tener muchos lotes a tener pocos, el nivel de detalle de los estudios y de los diseños va de un nivel muy básico a un nivel muy amplio. Entonces, en la primera lista, lo que nosotros vamos a ver en el workshop es coger un certificado de libertad y tradición, entender de dónde, cómo se compra, en dónde se compra, cómo leer, cómo se entiende cada una de las anotaciones, unos tips muy importantes para tener presente y de esa manera digamos que lo primero que ustedes van a pedir, eso no se lo pueden no tener a pedir a todos los lotes, porque ustedes van a coger 60 lotes, de entrada ustedes van a descartar un montón, van a quedar luego con 30, luego con 20, luego con 10 y eso se lo van a pedir por lo menos a los 5 lotes, al top 5 se lo van a pedir y le van a hacer ustedes un análisis muy concreto, les vamos a explicar cómo identificar eh, precisamente que una anotación esté bien cerrada, que no hayan, digamos que, de pronto pendientes desde el punto de vista general, pero al lote más importante, a la oportunidad, ustedes sí deben hacer, antes de comprar cualquier y firmar incluso cualquier promesa, un estudio de títulos con un abogado y además que ese abogado les garantice que revise listas restrictivas. Porque muchas veces incluso la tradición puede estar perfecta, pero resulta que el dueño anterior, ni siquiera el que le están comprando, fue Guadaña, alias Guadaña o el que sea, pues por ponerle un nombre de un personaje de pronto con fuentes dudosas de ingresos.
ninguna fiducia ni ningún banco les va a financiar ese proyecto, por una sola razón, y es que la extinción de dominio no prescribe. Es decir, si por ejemplo hace 5 años tuvo este personaje el lote y en un año le abren el proceso por narcotráfico y demuestran que ese lote lo compró con el con recursos provenientes del narcotráfico, así ya se haya vendido 2 o 3 veces, procede extinción de dominio. Y uno como comprador de una fe queda en un pleito jurídico muy harto. Y que pues una cosa es que uno tenga un lote en un problema, pues un problema muy harto, pero otra cosa es que uno además tenga un compromiso con 10, 20, 30 o 50 clientes dependiendo del tamaño del proyecto y con un problema jurídico de ese tamaño. Entonces, claro que sí, la respuesta es sí, vamos a conversar del tema jurídico y te vamos a dar, digamos que los insights y digamos que las alertas rojas necesarias para poder que tengas la confianza de poder avanzar en la negociación con los precios. Bueno, Muy acá nos bien. pregunta Juan David, que antes de dar, dice, ¿cómo enfocan el desarrollo de proyectos diferentes a vivienda? Juan, digamos que lo importante es el método y la filosofía. Lo que vas a cambiar, digamos que entre lo que vas a cambiar cuando analices un proyecto, bien sea de lotes, de centros comerciales, de clínicas, de centros logísticos o de oficinas, es metros cuadrados de vivienda por metros cuadrados de clínicas o metros cuadrados de centros logísticos, pero la metodología te sirve para cualquier tipo de proyecto inmobiliario, incluso loteos y demás. Adelante, ¿hay alguien más que haya levantado la mano por ahí? Marco, buenas noches. Gracias, buenas Aló. noches. ¿Me escuchas, cierto? Sí, señor Fuerte y Marco, ¿cómo claro. estás? ¿Cómo Gracias. te ha ido? Gracias. Bien, gracias. Yo soy ¿De ingeniero dónde, civil, tengo cierta experiencia en lo que ustedes están diciendo y es buena la información que ustedes están suministrando. Mi pregunta ¿De dónde estás concreta es, conectado, Marco? en Bogotá, yo estoy aquí en Ok. Bogotá. La pregunta concreta es, ¿existe la posibilidad de unirnos a los proyectos de ustedes, de la estructuración de proyectos que ustedes ya tienen o algún proyecto que ya esté en ejecución o que vayan a iniciar? ¿Tenemos esa posibilidad de participar con ustedes? ¿Participar en qué sentido, Marco? Nosotros en los Oh, proyectos que ujú. tenemos hacemos, digamos que búsqueda de inversionistas, pero más como de capital. Ahora, si de pronto es un proyecto que ustedes ya tengan avanzado en temas que ya cuenten con un lote y con de pronto algo que podamos participar, estamos listos para trabajar como consultores en la estructuración y gerencia, o en algunos casos, dependiendo también del negocio, podemos también asociarnos. Eso lo hemos venido avanzando con las personas. De hecho, el workshop anterior, el jueves voy para Bogotá porque hay un par de negocios que vamos a revisar para avanzar, uno como sociedad y otro como consultores. No sé si con eso responde la pregunta tuya o a qué te referías con poder participar. Sí, prácticamente ser parte de la sociedad de ustedes. O sea, ser parte de, digamos, sí, como de inversionistas o accionistas o de, ¿cómo le digo? O si tenemos algún tipo de, digamos, de inmueble puede ser, o de idea, o de proyecto, ser partícipes con ustedes. Ustedes dicen que sí, con nosotros. Y los de ustedes, que ustedes tengan algunos proyectos y ¿tienen algún proyecto que nosotros podamos ser partícipes de ustedes, de esos proyectos que ustedes ya están ejecutando? Sí, señor. En calidad de inversionista de capital, sí, señor. Sí está la oportunidad. Si quieres, Perfecto, regálame por favor los datos tuyos al correo info@grupoinsula.com. perfecto. Listo, esa era. Gracias. Muy amable. Y por ahí estamos conversando, listo. De una, Gracias. Marco. Muy amable, gracias. Adelante, listo. Entonces, bueno, antes, si quieres, vamos Jorge también rotando me pidió la entre. palabra. ¿Aló? Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. No, yo ya había hecho la pregunta, lo que pasa es que pues tú me Ah, habías listo. preguntado que si te estás escuchando y sí, Ah, listo, perfecto. muchas gracias, pues era eso para decir y bueno, nada, pues esperar el sábado. Listo, de una, de una. Bueno, Rubén nos pregunta, buenas noches, ¿cuánto es el porcentaje de rentabilidad óptimo para proyectos en general? Porque cada proyecto es distinto y cada uno tiene ciertos porcentajes de rentabilidad específicos. Rubén, es completamente cierto lo que estás diciendo. Hay diferentes tipos de proyectos que casarse con un margen de rentabilidad óptimo es muy difícil, pero en el workshop vamos a identificar, eso sí lo vemos en el segundo día, en los de la experiencia VIP, cuáles son los márgenes que yo considero adecuados en función de cada tipo de proyecto y en función de otras condiciones importantes. Que son necesarias también valorar y que digamos que no se ciñen como a un valor concreto, sino que les explico cómo considero yo que es válido o no
avanzar en un proyecto en cuanto al margen. Listo. Si John, quieres, le habilitas a alguien también. claro, sí. John, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy ¿Qué más, bien. John? ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde te conectas? De Manizales Caldas. Ah, qué bueno, John, esa es mi tierra natal. Ah, vea, paisano. Eh, bueno, yo soy abogado. La pregunta mía es la ¿Sí? siguiente. Resulta que es que, pues, algunos clientes le llevan un proceso y le pagan a uno con tierras, con lotes y ese tema. Pero no los he recibido porque me parece pues como muy engorroso. Digo yo, bueno, ¿qué hago con este lote? En este curso vamos a de pronto a ver cómo conseguir recursos para adelantar un proyecto. Sí, Tenemos, señor. Sí, señor. Y digamos que aprovecho para hacerle nuevamente mucho hincapié al tema de de este tema del capital relacional. O sea, no se imaginan eh, personas como John. También la otra vez en el workshop nos acompañó una contadora que asesoraba a diferentes inversionistas que tenía que entender cómo, porque eran inversionistas que solo invierten en bienes raíces. Entonces tenía que entender ella cómo hacer los números y cómo entender los números para poder conectar al inversionista con el desarrollador. Y está John que tiene tierra y que tal vez no sabe ni cómo valorarla o que le parece engorroso o cómo desarrollarla o cuál realmente es el valor, digamos que, si digamos que cómo se puede explotar. Entonces, de hecho, en el workshop anterior había un ingeniero de Manizales que dice, venga, ¿quién se quiere asociar conmigo? Y comenzamos a buscar juntos un proyecto y comenzamos a trabajar, lo que es un ingeniero de Manizales que se dedica a todo el tema de diseños geotécnicos, estructurales, tramita licencias y presupuestos. Bueno, mejor dicho, no solo vamos a ver cómo buscar la financiación, John, sino que además de eso, creo yo que vas a tener la oportunidad de ponerte en contacto, porque las personas de la experiencia VIP van a entrar en un grupo, entran en un grupo de WhatsApp, pues donde hacemos networking bien interesante y ahí podemos también conectar con ingenieros que estén dispuestos, si ya tienen la tierra, que ya tengan algunos recursos para desarrollar un proyecto y perfectamente sacar cosas adelante. ok, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, acá dice Andrés Ortiz, yo como ingeniero de otra área, la idea es después de esto tener un perfil más gerencial, que sería para entender un poco mejor el objetivo. Sí, Andrés, digamos que lo que hemos creído nosotros firmemente es que digamos que se puede haber generado como mitos alrededor de la gerencia de proyectos, que eventualmente sea un tema inalcanzable o que hacer empresa para uno desarrollar proyectos inmobiliarios por cuenta propia es un tema tal vez imposible y eso no es así. Es decir, lo que hemos hecho nosotros, no solo con la experiencia propia, sino también con clientes que no son ingenieros ni siquiera y que inicialmente tampoco tenían todos los recursos para desarrollar un proyecto, los hemos apoyado y acompañado en cómo entender la manera que funciona el proyecto para poder hacerle el cierre a todas las aristas que se necesitan, desde lo comercial, técnico, financiero, jurídico, para poder sacar adelante un proyecto inmobiliario. Y por supuesto, si está dentro de tus intereses desarrollar proyectos inmobiliarios, vas a comenzar a complementar el conocimiento para poder, digamos, que tener un perfil un poco más gerencial y además, digamos, que la invitación mía siempre es los invito siempre a desarrollar empresa, que este negocio genera mucho empleo. El 16% de las personas que tienen empleo en Colombia están relacionadas con el sector y la cadena de la construcción. Para que se den una idea, es decir, casi que es incluso un poquito más alto, casi que 1 de cada 5 personas, no es entre el 16 y el 20. Listo. ¿En qué Luis Felipe creo horario? que tiene, Sí, Luis hola, Felipe buenas creo que noches. tiene el micrófono activado. Buenas noches, Luis Felipe, ¿cómo estás? Yo, Luis, ¿qué Bien, más? ¿Cómo te ha ido? muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, hombre, ¿dónde te conectas? Ah, bueno, pues me conecto desde Bogotá, pero pues me siento identificado con lo que dice uno, porque yo también soy de Manizales. Y dos, porque Qué bueno, justamente también tengo una empresa con otros socios de estructuración inmobiliaria. Digamos que nosotros qué bueno. actualmente ya tenemos varios proyectos en Colombia andando, pero nosotros no nos vamos hasta el punto de desarrollarlo completamente, sino que lo hacemos más como intermediarios y vamos solo por la parte de estructuración y el constructor el que se encarga de desarrollarlo todo, ¿sí? Hablaba para hacer una pregunta, pero pues aprovecho el momento que
que lo mencionó sobre este ingeniero que tiene en Manizales. Lo acabo de agregar al LinkedIn por si le interesa, es porque tengo un proyecto ahorita estructurado en Manizales y solo estamos buscando constructor. Ya los tenemos montados y de pronto a este personaje le podría servir y pues es interesante revisarlo. Entonces, por ese lado, De abriendo una. puertas de nunca sabe qué pueda suceder, que pueda ser interesante. Y como entiendo del De medio, una. ya le hago la pregunta directamente en casos específicos que me ha pasado a mí cuando estamos buscando lotes. ¿Ustedes cómo aplican? ¿Tienen en la cabeza la idea de lo que quieren desarrollar y buscan un lote que se acople a ese proyecto, o dependiendo del lote buscan que se desarrolle el proyecto específico para ese lote? Y si hay más a Mira, esto, ujú. sí, ya para terminar, y si No, no, además a esto adelante. Sí, adelante. consideran que cualquier lote tiene el potencial de ser desarrollable dependiendo como del objetivo final que vaya a ser, pero que cualquier lote es susceptible a desarrollarse sin importar de lo que se tenga en mente. Claramente hay muchos factores como normativos o de restricciones, pero pues así como en borrador solamente conceptualmente. Sí, muchas gracias Bueno, y Luis, ejercicio. no. Muchas gracias, hombre. Ahí también te escribí por LinkedIn. Bueno, yo creo, digo, que uno primero debe analizar el mercado general para entender uno a qué se debe anichar. Yo creo en anicharse, yo creo en eso. En la empresa, los proyectos que tengo, los proyectos propios que tengo, tienen un nicho muy concreto y partió de un análisis general que le hice a la ciudad. Y después de la ciudad me fui a las zonas y después de las zonas ya comencé a buscar lotes. Digo, bueno, para mí es aceptable lotes con estas características. Entonces yo llamo a los brokers y voy camino a la ciudad y salgo en el carro y volteo y tomo fotos y no sé qué. Y tengo una persona que le mando los datos y se encargan de depositar todo constantemente buscando lotes con unas características muy puntuales que yo identifiqué previamente a partir de a quién le quiero apostar. Después de eso, yo ya desarrollo el proyecto a partir de ese dato, pero puliendo, por supuesto, un estudio de mercado muy concreto y una definición de producto a partir de digamos que unos talleres de ideación que hacemos nosotros que me parecen bien interesantes, que nos ha permitido tener un éxito comercial. Y digo, pues, digamos que no quiero sonar pretencioso con lo de éxito comercial, pero te cuento exactamente. El primer proyecto que sacamos nosotros fue el proyecto con mayores ventas en el oeste de Cali, que es, digamos, una zona de estrato 5 y 6, en el segundo semestre del 2020, en plena pandemia. Solo ventas digitales. El segundo proyecto que sacamos, llegamos a punto de equilibrio en 2 meses, un proyecto de 57 apartamentos, estrato 6, con el metro cuadrado por encima del promedio. El tercer proyecto que sacamos, 77 apartamentos vendidos en 3 semanas. Y el cuarto que sacamos en ventas no lo hemos salido a vender oficialmente, sino a partir de los clientes que ya tenemos, conocidos y familiares. Va una semana y tenemos el 50% del proyecto vendido. Y esto no es gratis y no estamos, y digamos que nosotros no somos competidores de precio. Nosotros no vendemos al precio metro cuadrado más económico. Nosotros conceptualizamos, generamos valor con el producto inmobiliario a partir de un nicho que previamente definimos antes de conseguir el lote. Con eso creo que respondo a la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, yo sí creo que eventualmente digamos que obviamente pueden haber excepciones y coyunturas, pero eventualmente todos los lotes son desarrollables siempre y cuando el dueño de la tierra entienda el valor que el lote está en capacidad de generar. Me explico. Puede que alguien diga, tengo este lote y es una chimba y voy a sacarlo adelante, pero si solo se pueden hacer 2 pisos y el dueño de la tierra entiende que esos 2 pisos generan solamente este valor, se desarrollan sobre ese valor. Es decir, finalmente hay un dicho, pues de la tierra, yo no sé si de pronto en la casa suya se lo echan, pero a mí la arepa vale por los chorizos que le quepan y yo creo en eso. Entonces, creo que cualquier lote se puede desarrollar partiendo del hecho que el dueño de la tierra entienda el valor que el lote está en capacidad de generar. Y eso está determinado por la mezcla entre la capacidad de edificación que permita la norma y el valor que el mercado le asocie a la zona o al producto. ¿Me confirma si con eso respondí las dudas, Luis, porfa? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Apenas la respuesta y pues aquí les hago un poco de publicidad. Pues yo ya conozco un poco del tema, me metí aquí como a chismosear nomás y oír lo que tenían por decir y la verdad pues está muy bien y creo que sí voy a hacer el pago para poder asistir a todas las actividades y ver qué puede De salir, una. sobre todo para este que le decía y para Cali que también tenemos varios que de pronto pueden servir. Muchas gracias. No hay, por supuesto, incluso estemos texteándonos porque hay algunas cosas que incluso nosotros podemos hacer directamente. Listo.
De una, de una. Es decir, nosotros también construimos, pues no solo hacemos estructuración y gerencia, sino que también le Sí, damos a la construcción, listo. digamos que nosotros nuestro fuerte es más como somos solamente estructuración, nos vamos por encima y dejamos el proyecto madurado hasta cierto punto, claramente funcionando en Perfecto. números, en áreas, en diseño y prácticamente si es un constructor que lo quiere hacer, pues lo hace directamente y ya se ejecuta por su lado y nosotros vamos diversificando nuestros proyectos así. ¿Sí? Bueno, acá Perfecto. estamos un Maravilloso. carretazo largo, qué pena el resto de la gente, pero creo que también les Listo, interesa no. este tipo de... Creo que, y como les digo, vean la calidad de la capital relacional. Bueno, continúa acá con la preguntita, dice, una pregunta, ¿este proceso de saneamiento a más de las tasas de municipales, a qué costo tendría ese proceso? No entiendo, no entiendo la pregunta, no sé si Natalia ahorita no la puede Me especificar un poco mejor. imagino, Simón, yo ya lo había analizado, no sé, igual si no es lo que decía Natalia, pero ¿qué es lo del estudio de títulos? ¿Qué cuánto puede costar eso? Estaban hablando en ese momento sobre el estudio de títulos. Uy, por ejemplo, hay fiducias que tienen convenios con firmas de abogados en donde si uno va de parte de la fiducia, el estudio vale 600.000 pesos o 500.000 pesos, pues no es un tema que tenga un costo muy grande. ¿Cuál es? Dice, ¿qué porcentaje de capital se requiere como colateral para asegurar el inicio de la obra? Alex, eso lo vemos en el workshop porque es que hay una manera de calcular el punto de equilibrio que es diferente al capital que se requiere. Es decir, una cosa es el punto de equilibrio comercial y otra cosa es desde el punto de vista que uno esté en capacidad de construir el edificio porque las ventas soporten eso y otra cosa es el cierre financiero desde el punto de vista de flujo de caja. Entonces eso lo conversamos con mayor profundidad y detenimiento en el workshop de este fin de semana. ¿Cuáles son los elementos, datos necesarios que debe tener un terreno para iniciar un plan de negocio referente a la propiedad? Esos son una cantidad de negocios, eso sí lo vamos a ver en el workshop, es muy complejo extendernos acá porque es un trabajo, precisamente de eso es lo que se trata el workshop. ¿Cuáles son los elementos necesarios para uno iniciar un plan de negocio? Tal cual. Los ejercicios que se harán en el workshop se harán en dólares o en pesos, pregúntase por qué soy de Ecuador. Fernando, yo creo que los podemos hacer en pesos y digamos que fácilmente los convertimos. Digamos que en últimas lo importante más allá del valor de lo que arroje son los porcentajes que hay que entender, cómo se alimenta el modelo. El modelo lo tenés, si pagas el plan VIP, puedes acceder directamente al modelo financiero y vos mismo vas metiendo los datos. Entonces creo que es muy sencillo para que lo puedas desarrollar en cualquier parte, en cualquier parte pues, de Latinoamérica. Dice Ye Pérez, buenas noches nuevamente. Yo estoy empezando mi carrera y quisiera dirigirla hacia el tema de empresas o constructoras. ¿Por dónde inició desde su experiencia? Mira, yo lo que te recomiendo es que puedas pensar en grande y empezar en pequeño. Y empezar pequeño, eso es lo que yo recomiendo porque hay que entender también con quién uno se rodea, rodearse en muy buen equipo, no tener, digamos que, miedo a compartir de pronto pues, márgenes, utilidades o negocios, pero sí definitivamente te recomiendo desemprender, hacer empresa o digamos que generar empleo creo que es una muy buena manera de construir país. No sé si ya damos la palabra a alguien más, creo que por ahí estaba Sí, tenemos eh, varias manitos levantadas. Diego hace rato, qué pena, Diego, ¿cómo estás? adelante. Buenas noches. Buenas noches, soy Diego Castrillón, arquitecto ¿Qué Diego? ¿De dónde te conectas? de Medellín. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo va todo? Bien, bien, dándole. Tengo dos preguntitas. Yo me he dedicado más que todo al diseño arquitectónico, y en este momento tengo dos clientes que han tenido malas experiencias con supuestos gerentes de proyectos para que les armen todo el plan de trabajo. Uno de ellos es parcelación. No sé si el BIP del fin de semana se acomoda con facilidad a un proyecto de parcelación que tiene ciertas características, porque el municipio en que está no tiene EOT y no hay ningún banco presente, solo las cooperativas de municipios muy pequeños. Entonces, como que no va a haber facilidad de fiducia. No sé si habrá un ejemplo de cómo se puede manejar un tipo de obra de estos. Ese es uno. Y la otra es en el hotelero. Ya existe, ya están los diseños, estamos esperando aprobación, pero a la hora de la financiación de un hotel y que no sea venderlo por proindivisos y cosas así,
No sé qué tan viable sea también algo del tema en el BIP para financiar algo así, o Listo, armarlo en la gerencia. listo, mira, eh, lo primero es que el modelo, y como te contaba, le contaba ahorita a alguien, es tanto para las parcelaciones como para hoteles, digamos que los principios son los mismos, ¿cierto? Cambia es el tipo de lo que estás comercializando, ¿cierto? Hay algo que no habíamos dicho en todo este espacio y es que la experiencia VIP incluye 2 horas de preguntas y respuestas una semana después del curso. Eso permite que ustedes puedan, digamos que procesar toda la información, avanzar en las dudas que tengan y ya ponerlas y soportarlas directamente en un Zoomcito que haremos después con los de VIP. Eh, es también importante contarles, la experiencia VIP precisamente por esto va a estar reducida a un número de personas, no tengo el dato porque eso tiene que ver más como con plataforma, que están por confirmarnos, pero no les sugiero no esperar de pronto hasta el viernes o el sábado para comprarlo, para que de pronto lleguen por fuera. Pero Ah, no, yo estoy en, en el tema de no tener fiducia, también en las fases que hablamos al inicio del workshop, vamos a explicar cuáles son las dos maneras de vender, porque hay una sin fiducia y una con fiducia, pero la que tiene fiducia tiene que tener las condiciones muy particulares, porque si no lo hacen bien, pueden cometer un delito que se llama captación ilegal de dinero. Entonces, eso lo vamos a hablar precisamente en el workshop. Y en el tema hotelero, si no vas a vender de manera proindivisa, lo adecuado es tener un muy buen teaser financiero para buscar inversión, pero si no lo haces de manera proindivisa y los recursos son muy grandes, hay que tenerlo muy bien soportado para ir a tocar la puerta de fondos de inversión más estructurados, que digamos que hay manera, y más en el tema hotelero, que si es un tema que tenga buena ubicación, muy buen concepto, y los números den bien. Yo tengo una teoría que me la enseñó un profesor de la maestría que fue el fundador de Amarillo y me dijo, al proyecto bueno no le faltan recursos, lo importante es saberlo comunicar bien. Y eso es obviamente comunicar no solo el concepto, no solo la ubicación, sino también los números, que lo hacemos al final con un teaser. Bueno, acá me hicieron una pregunta por interno que creo que no se ve, y es que si lo que hacemos en el workshop cuando lo socializamos tiene que ver con casos reales, y la respuesta es sí, lo vemos concretamente con casos reales, en blanco y en negro, con lotes que hemos nosotros buscado, identificado, y le hacemos cuentas al tema de manera concreta. ¿Listo? Nos preguntan también si los conocimientos son aplicables en Ecuador. Yo voy a terminar de leer esto rápidamente para que cerremos, que por supuesto, digamos que y creo yo que esto ni siquiera alcanzamos a terminar el tema de qué hace un gerente de proyectos, pero creo que la intuición la podemos llevar de manera muy concreta. Pero para que podamos avanzar, los invito a un live que vamos a hacer mañana en Instagram con 4S, que es una empresa que tiene presencia a nivel latinoamericano, como en 17 o 23 países, una cosa por el estilo, 20 países para ser exactos, ¿no? 20 países. Y ellos son unos consultores en temas inmobiliarios y vamos a estar hablando de estudios de mercado. Entonces los invito mañana y por ahí también vamos respondiendo algunas duditas en ese espacio. También vamos a tener otro espacio el jueves y otro el viernes, entonces vamos a estar conversando un poco de otras cosas donde podemos resolver un poco más de dudas. Bueno, dice, buenas noches, es normal que una constructora te suba el precio del proyecto y que no tomando en cuenta que se hizo el contrato del proyecto, estaba en los planos, empiezan a hostigarte para que renuncie al proyecto, aceptes el aumento. La verdad es que en este momento puede ser relativamente normal si lo tienes pactado en el contrato, venta en salarios mínimos puede subir, y si no, digamos que en este momento con las condiciones inflacionarias, hay constructoras que han tomado la decisión de decir o le subo el precio o desistimos el proyecto. Entonces, eso sí es prudente, si no ha cumplido el punto de equilibrio, está en posibilidad de hacerlo, si ya lo cumplió, pues debería, digamos que honrar lo que está en la promesa de compraventa o en el documento equivalente que hayan hecho, ahí como para avanzar. Jorge Restrepo, ¿se puede persuadir a arquitectos calculistas para que trabajen a gratis, o mejor dicho, que aporten su trabajo? Sí, señor, eso es posible. Digamos que más que persuadir es un modelo gana-gana. En el caso mío, yo tengo con algunos consultores un negocio muy claro y muy definido, y cada vez que saco un proyecto, hay una parte que pago, otra que va a riesgo, obviamente compensando ese riesgo con un mayor valor.
Pedro Silva, que es de Cúcuta, manejo la norma del POT, también está en el área de los avalúos, obteniendo el valor del terreno aplicando método de técnica residual, analizando el uso potencial. Bacano, ahí está Pedro, que tiene prestado sus servicios en Cúcuta. Y bueno, bueno, y Carlos creo Camilo, que termina. ¿Qué se va Juan a ver en Camilo el creo que evento tiene, VIP que no se va en el... bueno, Víctor, vea, ¿qué se va a ver en el evento VIP que no se va en el momento normal? Yo le digo, Víctor, el evento son 2 días. El primero es gratis y el segundo ya es solo los VIP, es decir, es la continuidad del negocio, en digamos que del curso. Es muy probable, como son los temas que hemos, las fases del negocio, el negocio inmobiliario como tal, las fases, estudio de mercado, análisis jurídico, temas pues de cabida y temas arquitectónicos, el tema financiero y el teaser. Son 7 temas, generalmente puede estar más o menos en la mitad, entre 3 y 4 temas quedan en el domingo, entonces digamos que quedarían en la mitad del negocio, ¿cierto? También habrá un enfoque en la parte de mercado que menciona a la hora de escoger el lote. Sí, señor Alex, vamos, yo les voy a contar un poco de cómo hacemos un estudio de mercado general de la zona y cómo nosotros hemos sacado algunas conclusiones para poder entender a cómo anicharnos. ¿Le parece, Álvaro, si damos de pronto una palabrita más y cerramos? perfecto, Juan Por Camilo, acá, desde hace espérese, rato me tenía espérese, levantando la mano. espérate que compartí, porfa, Buenas el link del... noches. Dame, Juan, un espacecito. Álvaro, es que eso, compartí el link del pago que me lo están pidiendo por Instagram. Eso. Perfecto, Perfecto, gracias. ya mismo lo comparto. Para los que ya están interesados en hacer esa venta. Perfecto, listo. Adelante, Juan. ¿De dónde te conectas? Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy Juan Camilo, ingeniero civil de Manizales también, gerente comercial de Ficen Ingeniería. Quería Bacano. preguntarle si el workshop también vamos a aprender a diferenciar y a estructurar proyectos, no solo precios, sino también BIS, BIP, todo lo que es todo el tema de subsidios, todo referente al tema. Juan, los proyectos BCB son proyectos privados, sino que el gobierno entrega un subsidio al comprador al finalizar el proyecto, pero eso lo vamos a hablar también. Y el modelo financiero de la prefactibilidad que está incluido en la experiencia VIP tiene, digamos que parametrizable el hecho para las condiciones financieras que son diferentes. Hacer bien el interés social y prioritaria en Colombia tiene los beneficios tributarios, aparte de los beneficios que tiene para el cliente, eso para el desarrollador. Hay otro Juan Camilo que está... bueno, me preguntan, ¿cuánto cuesta la experiencia VIP? Nosotros lo teníamos en $120, pero está a $50 para este fin de semana hasta agotar estos cupos de los que estamos hablando. Ya luego lo que hacemos es que a la gente pueda acceder directamente a las grabaciones, pero no al proceso pues en vivo. Pero con los $50 estarían accediendo a la experiencia VIP, ahí está el link del pago. Acabé Y de pues enviar bueno, el link de pago por el chat. Igual también voy a encargar al equipo de que lo envíe ahorita en la noche, pues a cada uno de los grupos, pues para las personas que de pronto se les pase este chat. Y si de pronto tienen dudas respecto a qué incluye, pues durante toda esta semana vamos a estar hablando. Y también pues pueden ingresar al link de la biografía de Simón, de Insula Academy, pues ahí va, hay una página que lo redirige a donde se especifica qué incluye toda la experiencia VIP. perfecto. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por estar acá, por el tiempo, por aguantar toda la hora. Yo sé que esta hora pues es complejo, es cansón y pues bueno, de verdad muchas gracias a las 100 personas que estuvimos conectadas acá a todo este espacio. Sí, Felipe pregunta, como lo veo el workshop tiene una duración larga, nosotros constantemente hacemos espacios para resolver dudas, pero además de eso, en la experiencia VIP, a la semana hacemos una sesión de preguntas y respuestas de 2 horas. Eso es para que lo tengan importante. Pregunta Jaime que si con los 50 pueden participar 2, solo si están en el mismo sitio, en el mismo computador. De lo contrario, no. Listo, muchas gracias a todos. De verdad, feliz noche y muchas gracias por conectarse nuevamente. Nos vemos mañana para todos. Recuerden que nos vemos mañana a Pilas, las 8 de la noche. mañana 8 p.m. Mañana 8 p.m. por Instagram. La transmisión va a ser por Instagram y va a ser bien interesante. Durante toda la semana vamos a compartir información. Gracias a todos por su tiempo.
que sabemos que muchos están trabajando y pues tuvieron largas jornadas, sin embargo estamos aquí para aprender y para crecer. Ese es el objetivo de Insula Academy. Gracias a todos y feliz noche. El link también, el link Bueno. es por el Instagram de Insula Academy, Felipe, el link de la transmisión de mañana es por el Instagram de Insula Academy y Bueno, de Simón Sánchez. no, sí, pero también pueden, los que están en el grupo del WhatsApp, que creo que pues son todos los que están acá, evidentemente. Sí, ahí de pronto les compartimos el link de la transmisión, me imagino. Listo, perfecto. Listo, muchas gracias, estén bien.